Vanguard School, curso de álgebra, métodos de factorización. La factorización es el proceso por el cual transformamos una expresión algebraica como el producto de sus factores. Método de factorización. Este proceso consiste en transportar un polinomio racional entero en una multiplicación de dos o más polinomios de grados mayores o iguales a 1, llamados factores. Nuestra primera forma elemental y básica de factorización es el factor común monomio. El factor común monomio es el monomio cuyo coeficiente es el máximo común divisor de los coeficientes de lo polinomio dado y cuya parte variable está formada por las variables comunes con su menor exponente. Por ejemplo, en este cuadro tenemos los polinomios en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha debemos de completar o factorizar el monomio común. Por ejemplo, en el primer polinomio hay dos términos, 15x y 25y. Lo que tienen en común es quinta. Entonces ese 5 es el factor común. Sacamos el 5 y entre paréntesis colocamos la operación que nos queda, 3x más 5y. En estos dos términos tenemos en común el ax. Y siempre tomaremos aquel que tenga el menor exponente. Entonces nos quedará como el producto de factores ax multiplicado por bx menos c. La tercera expresión o el tercer polinomio tiene como término común ax, pero también tiene la mitad. Así que factorizamos 2x. Y dentro del paréntesis tendría que quedar los términos que al multiplicarse por 2x me generarían la expresión original. Así es, observamos que existe x en cada uno de los términos, así que tomaré aquel x que tenga el menor exponente, por eso he tomado el x al cuadrado. Igual sucede con y cubo en el primer término, y la unidad en el segundo término, y cubo en el tercer término. Por lo tanto, hemos factorizado y, siempre el de menor exponente. Y lo que queda dentro del paréntesis sería el resultado de aquellos valores que al multiplicarse por este factor común generaría el polinomio original nuevamente. En este cuadro, el último polinomio tendríamos 5x cubo y cuarta menos 15x cuarta y quinta más 20x quinta y quinta. Por lo tanto, tendrá quinta, tendrá x al cubo e y a la cuarta. Ese sería nuestro factor común y luego entre paréntesis quedaría aquellos términos que al multiplicarse por este factor común generarían la expresión original. Tenemos aquí una tabla por completar, aplicando el mismo concepto del factor común monomio. Factor común polinomio. El factor común polinomio es un polinomio que se repite como factor en cada uno de los términos del polinomio. Expresemos esto con el siguiente esquema. Por ejemplo, observamos que este polinomio tiene tres términos y en cada uno de los términos se repite el valor que se encuentra dentro de los paréntesis, que es m más n. Este valor m más n lo podríamos sacar como un factor común. Al extraerlo como factor común, la expresión quedaría de esta forma. Si multiplicamos nuevamente, generaríamos la expresión original. Veamos este segundo ejemplo.
Así es, en cada uno de los términos se repite x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos extraer esto como factor común. La expresión quedaría reducida al producto de estos factores, a los cuales llamaremos factores primos, puesto que ya no se pueden descomponer más. Adjuntamos esta tabla para poder aplicar nuestro factor común polinomio. Establecemos unos segundos para que ustedes puedan completarla. Así es, en el primer grupo a menos 2 sería el factor común polinomio. En el segundo grupo x más y menos z sería el factor común polinomio. En el tercero sería 2a menos 5b. En el cuarto sería p más q. Y en el último sería a más b menos c. Como puedes observar, es fácil de detectar el factor común polinomio. Cabe mencionar que muchas veces no se presentan de esta forma y tenemos que recurrir a otras variables para poder establecer este tipo de agrupación. Factor común por agrupación de términos. Este concepto fortalece lo que se dijo anteriormente. Cuando todos los términos de un polinomio no tienen la misma parte variable, se tendrá que agrupar los términos para comenzar a buscar aquello que tengan algo en común. Fortalezcamos este concepto con el siguiente ejemplo. Ok, acá tenemos una expresión algebraica que tiene 5 términos. A cuadrado x más 5m cuadrado x menos a cuadrado y cuadrado menos 5m cuadrado menos y cuadrado. Como puedes observar, no hay elementos comunes en cada uno de los términos, pero sin embargo, si agrupamos convenientemente, podríamos formar o generar estos elementos comunes. La rapidez con que se pueda agrupar va a depender de la habilidad y la práctica del estudiante. Entonces, una observación sería que para poder factorizar debemos de agrupar los que tengan parte variable en común. Así es, hemos agrupado a cuadrado x más 5m cuadrado x menos a cuadrado y menos 5m cuadrado y. Sí, el último término era junto. Entonces, en el primer par que hemos agrupado tenemos como término común a x y en el segundo par tenemos como término común a y cuadrado. Entonces la expresión va a quedar como x que multiplica a cuadrado más 5m cuadrado menos y cuadrado que multiplica a cuadrado más 5m cuadrado. Y nuevamente tenemos un término común. Entonces, de esta manera hemos agrupado los términos comunes y poder formular así expresiones que puedan factorizarse. El objetivo es encontrar aquellos elementos comunes. Siempre van a haber elementos comunes en muchos de los casos, salvo estas expresiones sean primos entre sí, donde el elemento común sería la unidad. Veamos este ejemplo número 2. mx más m cuadrado más xy más my. En este caso hemos decidido agrupar los m y los y. De tal manera que cuando factorice el valor de m nos queda x más m y por el otro lado al factorizar y nos queda también x más m y nuevamente tenemos elementos comunes que es x más m. Realmente estos ejercicios se están mostrando de manera lúdica. Es una especie de juego que me permite agrupar. El objetivo principal no es solo desarrollar la parte algebraica, sino que el estudiante pueda observar y pueda percibir
qué cosas puede agrupar para poder encontrar grupos de trabajo más simples. Por lo tanto, observa la primera expresión y mira cómo termina como el producto de factores, agrupados de esta forma. Bien, acá tienes un cuadro que va a dejarse aquí en el video para que puedas en un tiempo libre poder practicar y poder agruparlo de la forma más conveniente y encontrar aquellos factores comunes. Veamos aquí otro método de factorización y estos se llaman identidades. Las identidades no es otra cosa que un recurso que se emplea respaldándonos en lo que es el producto notable o algunos productos notables estudiados en los temas anteriores. Por ejemplo, cabe recordar lo siguiente. A cuadrado menos b cuadrado es lo mismo que decir a más b por a menos b, método de factorización. A cubo más b cubo es lo mismo que decir a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado, y así sucesivamente podríamos obtener las otras identidades. Cabe mencionar que tendríamos que detectar que tengan esa forma para poderlo descomponer como el producto de factores. Por ejemplo, en este ejemplo número 1 tenemos x cuadrado menos y cuadrado y se puede descomponer como el producto de x más y por x menos y. En el segundo caso tenemos x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, y esto es un trinomio cuadrado perfecto porque proviene del binomio de la suma al cuadrado. Descomponemos x cuadrado y cuadrado como x por x, multiplicamos de manera cruzada xy por xy serían 2 veces xy, y esto es el trinomio cuadrado perfecto. X al cubo menos y al cubo. Vemos la identidad y esto se descompone como x menos y multiplicado por x cuadrado más xy más y al cuadrado. Esto se llama diferencia de cubos y es una identidad de un producto notable, que si lo reconocemos o lo descomponemos directamente sería de mucha utilidad cuando tenemos que dividir. Ejemplo número 2, nos piden factorizar. Parece una diferencia de cuadrados, entonces le damos la forma. 2x al cuadrado menos 3 al cuadrado, y esto proviene de un 2x más 3 por un 2x menos 3. Por lo tanto, 4x al cuadrado menos 9, que era una expresión con dos términos, ahora se ha convertido en una expresión con dos factores. Veamos este ejercicio B. Parece un trinomio cuadrado perfecto, por lo tanto tendríamos que demostrar que es así. Esto significa que a 25x cuadrado le sacamos raíz cuadrada y a 16y cuadrado le sacamos raíz cuadrada. Esto implica que esas raíces cuadradas me estarían generando 5x por un lado y 4y por el otro. Si los multiplicamos y a su vez lo multiplicamos por 2, entonces me da el término central que es 40xy. Al ser negativo, la expresión quedaría como 5x menos 4y al cuadrado. Aquí parece una suma de cubos, entonces le damos la forma. 3x elevado al cubo más 2 elevado al cubo. Nos respaldamos en la operación que decía recuerda y tendríamos un a más b que multiplica a un a cuadrado menos un a por b más b cuadrado. La expresión quedaría reducida de esta forma. O sea, 27x al cubo más 8 es equivalentemente escribir 3x más 2 que multiplica a 9x cuadrado menos 6x más 4. Aplicaremos nuestros conceptos básicos para poder factorizar a través de identidades. Esto permitirá fortalecer el concepto de nuestras identidades.
Aspa simple, que es otro método de factorización. Es un método que permite factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más bxy más cy cuadrado. El método es el siguiente. Se descomponen en los factores extremos y luego multiplicando de manera cruzada nos tendría que generar el término central. Este es un concepto conocido por la mayoría de los estudiantes de este grado. Ejemplo número 1. Descomponemos los extremos, x por x y 3 por 2. Por lo tanto, los factores serían x más 3 por x menos 2 o x más 2. Un trabajo muy sencillo. Ejemplo número 2. Descomponemos los extremos. Al efectuar de manera cruzada la multiplicación y reducir nos da el término central que es menos 5x. Por lo tanto, la descomposición se utilizarían las expresiones horizontales, x menos 6 que multiplica por x más 1. Esto se llama descomposición por el método del aspa simple. Así es, 6x al cuadrado ahora lo vamos a descomponer de manera conveniente. 3x por 2 y el 20 como 4 por 5. El descomponer de la manera conveniente y buscar términos que nos permiten generar términos centrales nos da la habilidad de poder jugar con estos números y como puedes observar es una manera lúdica de aprender a multiplicar. Por lo tanto, los factores serían 3x más 4 por 2x menos 5. A esto le llamamos método de factorización por el método del aspa simple. Te adjuntamos una tabla para que puedas efectuar la descomposición de estos factores. A continuación vamos a mostrar un grupo de ejercicios que nos permitirá fortalecer el concepto. Vamos a reforzar lo aprendido con otro grupo de ejercicios. Al terminar esta sesión, el participante tendrá la oportunidad de utilizar todos los métodos de factorización posibles para los temas posteriores. Culminamos con este grupo de ejercicios. Esperemos que con estos conceptos el tema de factorización o la factorización sea mucho más simple en los temas posteriores.